Hoy les tengo este nuevo modelo que es un top con pétalos y da una forma de flor. Bien, este patronaje es muy sencillo, ya que solamente vamos a trabajar con un patrón básico, lo vamos a transformar y va a ser solamente el delantero. Entonces, no voy a dejar espacio en la parte superior que anteriormente les señalé, simplemente que voy a comenzar desde esta esquina de mi hoja. Me han preguntado cuánto mide esta hoja. Yo hago una hoja de arriba hacia abajo 50 centímetros y de los lados, de un lado al otro, mide unos 40 centímetros. Entonces allí ya marqué en primer punto 7 centímetros, luego 17 centímetros del ancho de la espalda y bajé 8 centímetros. Allí voy a trazar lo que es mi cuello básico delantero. Bien, entonces continúo. Para darle la forma a la caída del hombro, yo debo partir desde este punto que es el ancho de la espalda de 17 centímetros, voy a bajar 21. ¿Por qué 21? Porque a ese ancho de la espalda le voy a agregar unos 4 centímetros y esa va a ser la distancia desde arriba, desde el hombro hacia abajo, hacia la línea del busto, ¿ok? Para trabajar lo que es la línea del busto, allí marqué gracias a esos dos puntos que bajé y esa línea va a medir 22 centímetros, que es la cuarta parte del contorno de mi busto. Ahora, a partir de ese punto, bajo 3 centímetros. Esos 3 centímetros me van a permitir hacerle la caída al hombro. Bien, allí pueden observarlo. Ahora, a partir de ese punto de la caída, bajo hasta la línea del busto, trazo, allí ven, y luego para hacer el punto central por donde va a pasar la línea de la sisa, voy a dividir aquí, como ya anteriormente les he dicho, divido a la mitad esta línea y hacia la izquierda voy a colocar 1 centímetro y marco mi punto. Ahora con mi regla curva voy a trazar desde el hombro hacia el final de la línea del busto. Y eso me va a formar lo que yo le llamo la sisa de la manga. Bien, entonces ya tengo allí que por lo general esa sisa mide 22 centímetros para el delantero. Bien, entonces continúo con el talle. Como esto es un top y va un poco por encima de la cintura, de lo que es a nivel del ombligo, yo voy a trazar solamente 40 centímetros desde arriba hacia abajo. Bien, entonces estos 40 centímetros me van a funcionar para colocar lo que es la línea de la cintura. Mi cintura, mi contorno, la cuarta parte es de 19,5, entonces tracé hasta 19,5 para tener una referencia hasta donde me va a llegar la cintura. Y ahora trazo la línea del costado. Ahora, para enfocarme en las modificaciones, debo tomar en cuenta primero el alto del busto, es decir, desde el hombro hasta llegar al centro del seno. Entonces también tomar en cuenta la separación que hay entre un seno y el otro. Vamos a medir, en mi caso son 18 centímetros y yo voy a dividir entre 2 y eso me va a dar 9. Entonces esos 9 centímetros los voy a medir desde esa mitad, desde allí hacia el centro del seno, del centro del busto. Bien, allí. Y la altura voy a dejar solamente por la línea, ¿ok? Aunque hay alturas que llegan a 23, 24 o 25 más abajo de esa línea, pero vamos a hacerlo estándar de esta forma, ¿ok? Esta pinza que yo les voy a colocar aquí es de 2 centímetros de ancho, es una pinza solamente como decorativa, como de adorno, ¿ok? Ya que la parte trasera no va a llevar este top. Entonces simplemente la vamos a dejar de manera decorativa. Pero ya sabemos que si le aumentamos 2 centímetros, vamos a restar, cuando cosamos, le restamos 2 centímetros al largo de ese top. Entonces aquí, para hacer lo que es la parte superior de ese escote, yo debo tomar en cuenta la circunferencia de mi busto. Entonces yo le coloco 8 centímetros desde el centro de esa pinza, o 8 centímetros puntitos que me vayan formando una circunferencia.
¿Por qué les digo esta medida de 8 centímetros? Porque esta es la medida referencial, por ejemplo, de mi talla. Si yo soy 34A, B o C, yo puedo utilizar esta forma. Ahora, cuando yo uso una talla más grande, vamos aumentando 1 centímetro. Si pasamos a la talla 36, ¿ok? Le aumentamos 1 centímetro, ya sería todo el contorno de 9 centímetros. Entonces, ahora el top, que es como que la figura principal que vamos a hacer, y ya de adorno quedan los 2 pétalos que van en la parte superior hacia el cuello y el de la parte inferior hacia la cintura. Entonces aquí yo voy a alinear mi regla y trazo una línea recta. Es decir, que el top que voy a hacer primero, ella me va a estar al nivel de lo que es la parte superior, esta que estoy marcando, de mi seno, y en la parte inferior de mi busto, ¿ok? O seno en esa parte de abajo. Entonces, esta parte ancha que me queda aquí, cuando se arruche la tela y adaptándose al anillo que yo compre de metal o de plástico o de madera que vaya a usar para el centro, que es un círculo que voy a utilizar, entonces ya allí la tela se va arruchando y ya le dejé espacio abierto para eso. Aquí yo voy a medir unos 14 centímetros para saber cuánto más o menos me va a quedar el largo de mi hoja, ¿ok? Entonces yo puedo hacer esta forma a mano alzada de la hojita, como se las voy a mostrar aquí, para que ya sepan cómo va a ir ubicada desde el centro hacia lo que es el cuello. ¿Ok? Puede hacer de esta forma, ya lo van a ver, para saber cómo me va a quedar, aunque en la figura está más inclinada hacia la dirección de lo que es el hombro. Pero bueno, aquí se los hago como una referencia. Ya ustedes de otra manera van a irlo amoldando, ¿ok? A la figura que lo van a hacer. Entonces aquí, este tipo de hojita, yo voy a tomar en cuenta el ancho de la parte de la base y, por supuesto, el largo que va desde la base hasta la punta, ¿ok? Entonces, esta va inclinadita. Ahora, ya tengo una referencia de la medida de la hojita. Lo puedo hacer en un lado de este espacio que me queda de hoja, o puedo utilizar otra hojita. Entonces, aquí le dejo el centímetro de costura al top principal y a las hojitas igual, por todo el contorno de la hoja, incluso en la parte de abajo, van a dejar 1 centímetro de costura. Bien, entonces ya tengo trabajada esta parte del top de la parte de abajo. Esto lo puedo hacer a mano alzada también, llevándolo como hasta donde está la línea de la mitad de la cintura en esa cuarta parte, o puedo llegarla hasta lo que es el costado, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer de esa manera para que al hacerle un gafete, así ustedes le van a hacer una tirita pequeñita que se hace como un sesgo de 3 centímetros de ancho y de largo. Pueden hacerlo de unos 5 centímetros y hacen su gafete. Entonces va a ir en estas puntas de lo que son los pétalos de lo que es la flor, pues. Entonces, ya al tener una idea de mi top, voy a proceder a sacar aquí la figura de lo que es los pétalos. Entonces, allí era una referencia. Yo marqué aquí, fíjense, como les dije, aquí el pequeño me mide en la base unos 7 centímetros, ¿ok? 7 centímetros, allí ven, 7, y luego de largo mide 15, que yo le aumenté un poquito más. Y por supuesto, por todo el contorno van a agregarle el centímetro de costura, ¿ok? Lo hacen aparte en una hojita. Entonces aquí lleva como 8, es decir, le aumentan 1 para hacerle la parte que es gordita como una hoja. Y aquí mide 18 centímetros y de ancho 7 igual. Bien, entonces fíjense que se sale de lo que es la figura del básico. ¿Por qué? Porque esa parte ancha también se va a arruchar, en esta parte se va a arruchar la tela para
moldearse al aro que yo le voy a colocar de adorno en la parte central de esa hoja. Bien, entonces ahora procedo a realizar lo que es el centímetro de costura, marcar a mi topcito, que él se va a moldar a mi busto y va a quedar también como la figura de una hoja al arrucharse en la parte central. Y bueno, ahora procedo a cortar. Por todo el contorno de la parte superior, quito, y ahora el contorno de la parte inferior. Corto y listo. Bien, ahora también me faltaría ese contorno de lo que es la sisa, queda igual. Ya terminado aquí el espacio donde dejo el centímetro de costura, corto y ya tengo finalizado mi patrón principal que cubre allí esa área del busto, y voy a doblar aquí para que vayan viendo cómo queda la forma adaptándose a lo que es la copa del busto, y aquí por supuesto va a ir arruchado, adaptado a el aro que me va a ayudar a hacer la forma. Entonces van a cortar la tela, ¿verdad? Colocan su tela y encima el patrón y van a cortarlo con esa pinza abierta. ¿Okay? Aquí rectifico, coloco el centímetro de costura también en el costado y van a cortarlo así con la pinza abierta, y luego cuando vayan a confeccionar simplemente la tela la van a doblar en ese espacio, marcan por supuesto con su tiza y hacen la pinza, la confeccionan pues. Entonces aquí pueden observar cómo me quedaron mis 3 piezas que me van a formar esa flor junto con sus pétalos. Entonces aquí va a ir por supuesto el círculo, lo que vayan a utilizar puede ser de metal, de madera o de plástico. Y bueno, le vamos a hacer sus gafetes de 3 centímetros de ancho y de largo para hacer la tira que va a ir cruzada en la parte trasera, en la espalda con su lazo. Pueden trabajar con 2,25 metros o 2,5 metros. No importa que sobre, después ustedes le van quitando a la tira. Entonces, bueno, ya tengo culminado mi patrón de flor. Espero que les haya gustado. Practiquen muchísimo, háganlo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Por cierto, no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Venecia Leal. Comenten, compartan y guarden, por supuesto, las clases. Hasta luego.